Hola amigos, un gusto estar en su programa El Esplendor de la Verdad. Esperando que tengan un excelente día en el Señor, una excelente noche, una excelente tarde, dependiendo de cuándo, en qué país nos escuchen y en qué horario nos escuchen. Hoy vamos a hablar de una pregunta que normalmente, digo normalmente porque es muy común, que todos nos hagamos, inclusive las personas que creemos en Dios. O mejor dicho, yo creo que la mayor parte de las personas que se hacen esta pregunta son los creyentes en Dios. Y es de que si Dios es bueno, es infinitamente bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Esto es muchos incluso dicen que este es un misterio, es el misterio del mal. Incluso Santo Tomás de Aquino, santo doctor de la iglesia, se preguntaba por qué Dios no creó un mundo tan perfecto en que no pudiera existir ningún mal. En su poder infinito, Dios podría haber creado algo mejor, decía Santo Tomás. Y esta es una de las preguntas, de las interrogantes, de las incógnitas que usted y yo nos podemos hacer también. ¿Por qué los buenos sufrimos? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué existen los accidentes, el aborto? ¿Por qué hay gente que tiene que sufrir la guerra? ¿Por qué la muerte? Estas son preguntas existenciales muy importantes, pero que a la vez plantean una verdad. Y es que la verdad que tenemos que plantear siempre los creyentes es de que Dios nos ama. Eso es algo de lo que ya poco se predica. Cuando hablamos nosotros de la predicación de la iglesia, la predicación inicial de la iglesia, eh, estamos hablando de unas verdades inequívocas. ¿Y cuál es la primera de ellas? Que Dios nos ama. Pero cada vez más en la predicación de la iglesia se ha, no tal vez por maldad, sino tal vez vamos a llamarlo por un dar por sentado, se ha dejado de predicar el amor de Dios. Creemos que todos por ya estar en iglesia, nosotros ya estamos clarísimos de que Dios nos ama. Pero no es así. Hay muchos creyentes que sufren soledad, depresión. Y es porque no han caído en cuenta de que Dios los ama. Por lo tanto, a mi parecer, se debe predicar más el amor de Dios. Que un Dios infinitamente bueno, infinitamente sabio, nos ama. Y esa es una verdad que no se nos tiene que olvidar en ningún momento. Dios nos ha creado por amor. Dios no nos ha creado para sufrir, para que seamos infelices. Dios nos ha creado para que nosotros seamos felices, todos. Los buenos y los no tan buenos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y así comienza el catecismo de la Iglesia Católica, diciendo que Dios quiere que todos se salven. Y por ende, que seamos felices, que nos realicemos, que seamos plenos. Eso no es nada malo. Al contrario, Dios lo desea. En su infinita y bondad, su sabiduría que traspasa cualquier cosa, Dios quiso libremente crear un mundo. Y ese mundo lo creó en estado de vía, de camino. Y en ese camino va a sufrir transformación. Por eso Santo Tomás de Aquino, además de plantearse la pregunta,
Él responde a esa incógnita diciendo que nosotros hemos sido creados, pero todavía en estado de perfección, en camino de perfección. Es decir, que Dios no nos creó perfectos. Dios no nos creó buenos completamente, ya listo. No, es algo que nosotros vamos a ir perfeccionando a lo largo de nuestra vida. Claro está que todo esto trae consigo en el designio de Dios muchas cosas, porque en ese camino hay un proceso de la vida y hay un proceso del conocimiento de Dios y hay un proceso de conversión personal de cada uno de nosotros, del cual va a ser distinto para uno o para otro. Y en ese sentido, pues van a aparecer, por ejemplo, seres en la naturaleza, van a extinguirse, van a desaparecer, otros, algunos van a desarrollarse más, otros van a desarrollarse menos, unos van a ser grandes, otros van a ser muy pequeños. La diversidad de los seres creados por Dios, la naturaleza, la flora, la fauna, esa es una riqueza grandísima. Inclusive todavía no se han terminado de encontrar todas las especies que viven en el océano, por ejemplo. Eso lo que nos muestra es que tenemos un Dios que en su amor ha sido generoso en permitir que la creación vaya evolucionando y perfeccionándose. Y es por eso que así como hay cosas que caminan hacia el bien, hacia el desarrollo, que se van perfeccionando, que el bien físico va apareciendo, también exista el mal físico, las deformaciones, mutaciones. Y esto va a ser un camino natural de evolución después de la creación, en el cual Dios ha planteado unas leyes que Él mismo no puede violar. Bueno, en algunos casos sí, Dios interviene, pero son casos muy excepcionales. Las personas nacen, crecen y mueren. Todos vamos a morir. Pero hay casos excepcionales donde Dios no permitió la muerte de algunas personas. Pero eso sería un tema que podríamos ver en otra ocasión. El punto está en que quiere decir que Dios ha permitido que la naturaleza, que su creación, que los seres vivos, tengamos una libertad y con las leyes de la naturaleza nos vayamos en ese camino de perfección, construyendo, desarrollando, pero hay algunos que involucionan, que no desarrollan ni crecen para bien, sino que crecen para el mal. Porque hay quienes se dedican a hacer el mal. Usted y yo lo sabemos. Hay quienes no hacen el bien, no hacen la paz, sino que hacen el mal. Crean guerras, crean conflictos, discordias. Y entonces, ¿por qué Dios permite eso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios no aniquila a todos esos malos o todas esas estructuras del mal que oprimen y dañan? Son preguntas que son lícitas y que nos hacemos, pero que Dios tiene también respuesta. Porque así como Dios pareciera el causante de que haya el mal, Dios es la respuesta. Pero la respuesta que nos va a saciar va a ser aquella que Dios mismo da, pero que la va a entender aquella persona, hombre o mujer, con fe. Las personas que tienen fe son las que están más claras de que la condición humana es muy frágil, pero que Dios tiene el poder sobre todo
Y Él permite que sucedan cosas para sacar bien incluso del mismo mal. Eso solo lo puede creer una persona que tiene fe. Una persona que no tiene fe, que no tiene el don de la fe, no lo va a poder creer. Y es por eso que vamos a tomar una cita del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 24 al 30, que es precisamente la parábola llamada del trigo y la cizaña. En esta parábola se nos plantea cómo el bien y el mal conviven. ¿Cómo es eso? ¿Sí? El bien y el mal conviven, crecen uno a la par del otro. Vamos a leer la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Y él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Y le preguntaron los siervos: ¿quieres entonces que vayamos a recoger la cizaña? ¿Cortarla? No, dijo el amo. No sea que al recoger la cizaña también arranquen el trigo. Dejen que ambos crecen juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo, recójanlo en mi granero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola plantea cómo este dueño del campo, que quiere decir que es Dios, ha sembrado una semilla buena para que crezca, para que dé fruto. Y es que en realidad el mismo Génesis nos va a decir que cuando Dios crea, dice que Dios, al ver la creación entera, dijo: y vio Dios que todo era bueno. La creación es buena por naturaleza, pero el mal en el mundo está presente porque hay un enemigo. Ese enemigo que llegó de noche mientras dormían y sembró la cizaña. Y esa cizaña creció a la par del trigo. El mal en el mundo es un misterio. Y es un misterio oscuro y doloroso. Algunos van a preguntar en este punto: ¿y entonces por qué Dios no acaba con el mal? Si es poderoso, ¿por qué no ataca a ese enemigo? Ese enemigo que usted y yo sabemos quién es, que es el diablo, el demonio. Ese enemigo es también criatura de Dios. Dios lo ha creado, así como lo ha creado a usted y a mí por amor, porque nos ama, porque somos sus criaturas. Dios nos ama. Dios ama también al demonio. A que el demonio no quiera corresponder a su amor y que le importe poco ese amor y que haga todo lo contrario para obtener el amor de Dios. Eso ya es otra cosa. Esto sucede igual como en nuestras familias. Un padre de familia bueno que de repente tiene hijos malos, que no le hacen caso, que son malcriados, que son rencorosos, que deciden vivir
apartados de la casa de su padre. Esto sucede. Pero no por eso el padre, porque su hijo sea malo, va a desearle el mal y va a querer eliminarlo. Esto no, esto sería contra natura. Esto sería una aberración. Pero ¿cómo es posible que un padre, estoy poniendo el ejemplo de un padre aquí en la tierra, un padre de familia, que es bueno y que ama a su hijo, vaya a desear matarlo, eliminarlo? Esto no es posible. Pues ahora imagínense que esto extrapólenlo a un Dios todopoderoso que es el sumo bien, la suma bondad, el sumo amor, el amor pleno. Dios es amor, dice San Juan. ¿Cómo va a querer el mal para su criatura? ¿Cómo va a querer eliminarlo? Y entonces vendrán otros que van a preguntar, ¿y por qué tenemos que pagar los platos rotos? Bueno, la parábola de la cizaña nos da una respuesta. Dice el dueño del campo, no intenten arrancar la cizaña, porque si arrancan la cizaña se pueden traer el trigo que es bueno. Así que van a tener que convivir hasta la siega. Ojo, no está diciendo que va a ser así siempre hasta la eternidad, ni modo. No. Hay un momento en el que, en un momento específico en la historia, en el que la cizaña y el trigo tengan que ser levantados. Pero la cizaña será recogida primero, atada y quemada. Hay un principio de justicia acá. El problema es que todos nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Es que el que me cae mal que se muera ya, y comenzamos a decir cosas, ¿no? Es que el mal que oprime en el mundo, las drogas, el aborto, que se acabe ya. Es muy difícil, porque el problema está en que hay personas que son cizaña y no se pueden acabar ya, por el principio que les había dicho. Entonces esto es injusto, Dios es injusto. No, calma. Dios, su justicia divina, ha desbordado a un nivel tal que Él mismo se entregó para pagar por nuestros pecados en la cruz. El mismo crucificado, nuestro Señor Jesucristo, clamó y preguntó a su Padre. Miren la pregunta que hizo en la cruz. Dios mío. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice el mismo Señor Jesús, clavado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el mismo clamor que muchos pueden gritar, llorar ante el silencio de Dios. Y desde ahí podríamos decir entonces que ¿cómo es posible que Dios permita esto? Si Él es bueno, ¿cómo es posible que me pasen cosas malas? Bueno, si nuestro mismo Señor Jesucristo clavado en la cruz pregunta al Padre de la misma forma, ¿por qué me has abandonado? Pareciera incomprensible. Y en realidad, para nuestra limitada mente humana, es incomprensible, es ilógico, es irracional. Pero para los hombres y mujeres de fe, existe esa certeza. Una certeza que nunca debemos dudar, nunca. El enemigo va a querer que dudes de ello, pero nunca tenés que dudarlo. Dios es bueno
y Dios te ama. Esa es una certeza de la que podemos nosotros consolarnos. Dios mismo nos consuela en la cruz. Dios mismo nos perdona en la cruz. Y Dios mismo se entrega. De ahí nos queda a nosotros, en nuestra libertad, como criaturas, responder a ese amor de Dios, que se ha quedado en silencio, es cierto, pero ha abierto sus brazos en la cruz y está ahí, listo para escucharte, para consolarte, este varón de dolores. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 311, nos dice que tanto los ángeles como los hombres, que son criaturas inteligentes y libres, claro está que los ángeles son superiores a los hombres en perfección, sí, eso sí, en poder también, en belleza también. Bueno, sí, los ángeles son superiores a los hombres, sí, pero ambos son criaturas inteligentes y libres. Nosotros tenemos inteligencia, tenemos libertad. Y ambos, dice el Catecismo, ángeles y hombres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Esto quiere decir que así como nosotros aquí en este mundo hemos venido a peregrinar y desde ahí libremente elegir amar o no a Dios, de igual forma los ángeles también pasaron por ese proceso. ¿Sí? Pasaron por ese proceso. Y es ahí donde una parte de ellos decidió no servir a Dios. La tercera parte de las estrellas del cielo cayeron, dirá el Apocalipsis. Esto quiere decir entonces que algunos se desviaron, pecaron, persistieron en el pecado y se quedaron en ausencia de Dios. Y eso es lo que pasa en el infierno, que es el lugar donde viven los demonios, que es el lugar de ausencia de Dios. Dios está en todas partes, sí, pero hay un lugar en el que no está presente Dios. No porque Dios no pueda, porque Dios es Dios, es porque los que viven ahí no quieren. Porque en el infierno lo que hay es una negación absoluta de Dios. Todos los que están en el infierno no quieren saber de Dios. Imagínense, miles de millones que no quieren a Dios en sus vidas, se van a una eternidad sin Él. No porque Dios quiera, sino porque ellos decidieron. Así como hay miles de millones y hay muchísimos más todavía que se deciden por vivir junto a Dios en la eternidad. Y eso es el cielo. Pero nosotros entonces tenemos la libertad de decidir. Y dice el Catecismo que fue así como el mal moral entra en el mundo, por esta desviación y este pecado de los ángeles y después el pecado original de Adán y Eva. Esa es la forma en que el mal moral entra al mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Esto es importante lo que dice el Catecismo. El mal moral es más grave, es peor que el mal físico. Porque alguien puede nacer incapacitado, ciego, mudo, sin un pie, sin una mano, con una discapacidad, con síndrome de Down, no sé. Pero esta persona, si vive según la voluntad de Dios, se puede salvar y va a ir al cielo con Dios. Pero hay personas que pueden estar completas, sanas, pero se deciden vivir su vida sin Dios. Entonces estas personas se van a perder.
Y es así entonces como el mal moral es peor que el mal físico. Hay algo de lo que tenemos que estar claros. Dios no es el causante del mal moral. Él es el que no siembra esa semilla mala. Él sembró semilla buena. Pero por la libertad de otros que se deciden por el mal, es que crece esa cizaña. San Agustín y Santo Tomás de Aquino están clarísimos de que la causa del mal moral no es Dios. No. Pero que Él la permite, sí. Ya hemos explicado por qué. Pero es que entonces, ¿cómo es posible? Bueno, volveríamos a quedar en un bucle de interrogantes. Pero tenemos que entender a Dios. Lo mismo sucedió cuando el profeta quería, ¿no?, que se eliminara Nínive, ¿no? ¿Se acuerdan? En el profeta, inclusive este profeta fue tragado por un pez, el profeta Jonás, ¿no? Y él les fue enviado a predicar que se convirtieran, porque si no Dios lo iba a eliminar. Pues la cosa es que la gente no se convirtió. Y entonces dice, ahora sí, entonces elimínalo, Señor. Y entonces vino Dios y dijo, no los voy a eliminar. Porque son criaturas mías, son hijos míos. Y se enoja Jonás y se va a una choza. No comió ni bebió, toda la noche enojado. Y al amanecer se despierta y ve una plantita que ha crecido. Bonita la plantita. Creció, ahí apareció, allá afuera. Y él se deleitaba con la plantita todos los días. Y la plantita crecía, linda, bonita, y se iba haciendo grande. Y un día amanece y la plantita está marchita y muerta. Y sufre Jonás, sufre por la plantita. Y entonces Dios le dice, ya ves cómo tú sufres por esa planta que no te costó nada y que es menos que un ser viviente, un ser humano. ¿Cómo no voy a sufrir yo por estos hijos, estas criaturas que yo he creado y amo? Por eso yo no los puedo eliminar. Qué bello es Dios, ¿no? Porque Él siempre va a hacer todo lo posible para que usted y yo nos convirtamos en algún momento de nuestra vida, que nos acerquemos a Él, que le escuchemos, que cambiemos de vida. Dios está empeñado en eso. Pero el hecho de que usted y yo nos valga y que no queramos escuchar a Dios y queramos vivir un camino por otro lado diferente al que Dios quiere, eso no es motivo para que Dios quiera eliminarnos, ni apartarnos, ni nos desee el mal tampoco. Y es por eso que hay mucha gente que reclama, gente de fe. ¿Y por qué aquellos que no van a la iglesia, que hacen el mal, que son corruptos, que son aquí y allá, les va bien? Y a nosotros que nos portamos bien, que somos trigo, lindo, bonito, nos va mal. Bueno, ese es lo que les decía, el misterio del mal es oscuro y doloroso. Pero esto no queda acá. San Agustín dice que por ser soberanamente bueno, Dios no permitirá jamás que en sus obras existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Dios permite las cosas malas para sacar de ahí cosas buenas. Está como la ve en el Evangelio de que iba caminando una persona que tenía una deformación, que había nacido con un mal, y entonces los discípulos le preguntan, Señor, ¿ese es así porque hizo mal sus padres o porque cometió pecado? Y entonces el Señor Jesús les dijo, no, Él nació así para que hoy sanara y la gloria de Dios se cumpliera en Él. Y ustedes miran la gloria de Dios.
Esta respuesta sería suficiente. Sería suficiente. El Evangelio según San Mateo, el que hemos leído, el capítulo 13, versículos 24 al 30, después en el 36 dice que cuando Jesús despidió a la multitud y se fue a casa, se le acercaron sus discípulos diciendo: Señor, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Claro, porque ellos estaban desconcertados. ¿Cómo es posible que se permita la cizaña? Y Jesús les responde: el que siembra la semilla, la buena semilla, es el Hijo del Hombre. Es decir, es Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, el demonio. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, va explicando todas las figuras que se utilizan en esta parábola. Y esto forma parte del plan de salvación. Así, del mayor, como dirá en el caso, por ejemplo, de José de Egipto, recordarán que los hijos, los hermanos, no lo querían e intentaron asesinarlo y lo tiraron a un pozo. Y como seguía vivo, lo vendieron después a un comerciante de Egipto y allá llegó a servir como esclavo. Pero José después, por los sueños que tenía, llegó a ser un asesor del faraón y llegó a tener tanto poder como el faraón. Y cuando llega el hambre a Israel, estos pueblos de Israel, ¿no? Las tribus de Israel, que eran los hermanos de José, hijos de Jacob. Jacob es Israel. Pues bien, están muriéndose de hambre y tienen que ir a Egipto a buscar comida, a comprar comida. Y se encuentran con José. Y José los reconoce, pero ellos no a José. Y entonces, ahí, eso es Génesis 45, Génesis capítulo 45, versículo 8. Ahí van, léanlo por favor, es interesante toda esta historia de José. Bueno, o tal vez algunos han visto la película, ¿no? Pero no es como leer la escritura. Entonces, Génesis 45, 8. Cuando José está con los hermanos, les dice: no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios el que me envió acá a Egipto. Y más adelante dice: aunque ustedes pensaban hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir después a este pueblo de Israel tan numeroso. Miren lo que dice José: ustedes pensaban que me hacían daño, pero Dios permitía eso para que ese daño que me estaban haciendo, yo después viniera aquí a Egipto, tuviera este gran poder y yo pudiera saciar el hambre del gran pueblo de Dios. Y así trabaja Dios en tu vida, hermano. Dios quiere sacar un gran bien a partir de un gran mal. Hoy tal vez estás pasando una dificultad grandísima, una crisis económica, una enfermedad que te tiene desesperado, un abandono, estás de luto, no sé qué estás pasando, pero Dios lo permite porque Dios puede y quiere, sobre todo, sacar un bien de ese mal. Dios quiere, como dice San Pablo, por sobreabundante de gracia, darnos algo mejor. A veces cuando perdemos alguna cosa, como dirá Job, si Dios lo dio, Dios lo quita. Y después Dios le dio mucho más en bienes, hijos, esposas, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Y no se emocionen mucho. Pero Dios da en abundancia más de lo que se tiene. Pero hay que ser hombres y mujeres de fe. Si nosotros no somos hombres y mujeres de fe, no vamos a entender esto. Para nada. Como dirá San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios.
Romanos 8:28. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creámoslo. El testimonio de los santos lo confirma. Todos los santos, vean bien, no hay santo que no haya sufrido. Hay unos que han sufrido más que otros, pero no hay santos que no sufrieran. Y todos decían que aceptaban con amor el sufrimiento, porque ellos sabían que ahí estaba la mano de Dios, que no los iba a abandonar. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena decía: todo procede del amor y todo está ordenado para la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con el fin de nuestra salvación. Ay, es que perdí aquel trabajo. Tal vez ese trabajo te quitaba tiempo, estabas alejándote de tu familia. Dios tal vez quiere algo mejor para vos. Es que aquella oportunidad es de éxito, puede ser que tu alma se iba a perder. Dios quiere algo mejor para vos. Pero hay que ser un hombre y una mujer de fe. Santo Tomás Moro, antes de su martirio, consuela a su hija. Recuerden que Tomás Moro fue encarcelado porque no permitió el casamiento del rey con otra mujer, es decir, el adulterio. Y Santo Tomás Moro escribe a su hija porque su familia sufría mucho y decía: acepta lo que dice el rey y ya que te liberen y ven con nosotros a tu casa. Pero Tomás Moro escribía a su hija en una carta diciéndole: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Qué preciosas estas palabras. Voy a repetirlas porque calan hondamente en lo que puedes estar pasando en este momento. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que parezca, es en realidad lo mejor para mí, lo mejor para ti. Todo lo que Dios quiere para nosotros es que seamos felices. Y cualquier cosa que Dios permita es para nuestro bien. Y siguiendo ya con la parábola de la cizaña, ya para terminarla, en capítulo 13, Mateo capítulo 13, ahora del versículo 40 al 43, dice Jesús: de la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El momento de la siega, el juicio final, en el que cada uno de nosotros vamos a pagar según nuestras obras. Los que obraron para el bien se van a ir con el Señor al cielo, y los que obraron para el mal se van a ir para otro lado, a la ausencia de Dios. Allí donde será el llanto y el rechinar de dientes. Es sufrimiento, eso es lo que quiere decir. Es el sufrimiento, un sufrimiento que algunos dicen que es corporal, pero de lo que sí estamos seguros que es un sufrimiento espiritual grandísimo, la ausencia de Dios. Ese es un sufrimiento que yo no me imagino. Aunque hay algunos que viven en ausencia de Dios y no sienten que sufren, pero sí, sufren. Al punto de que hay muchos que no saben para qué vinieron a este mundo.
Es por eso que ante los problemas que tenemos dentro de la misma iglesia, donde decimos, hay gente que no pareciera que esté en la iglesia, que más bien hace el mal. Hay inclusive jerarcas de la iglesia que hacen cosas abominables, sacerdotes que dañan al pueblo de Dios. Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 827, todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Por mucho de que digamos que ya llegamos a la cima, que ya no pecamos, que ya estamos en la iglesia y nada nos puede pasar, que ya tenemos todos los sacramentos, ¿no? La semilla del mal, la semilla de la cizaña, todavía está ahí, es que está mezclada con el trigo. Es por eso que dice San Pablo, a veces no hago el mal, el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Ahí está la cizaña. Esos malos pensamientos que se te vienen a veces, ahí está la cizaña. De repente que te enojas y que haces algo de lo que después te arrepentís, ahí está la cizaña. Así que hay que estar en guardia. Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta que nos muramos. Hasta esa hora, hasta ese momento, lo bueno y lo malo va a estar mezclado. Trigo y la cizaña van a crecer juntos. Buenas y malas personas, buenas y malas instituciones, buenas y malas estructuras. Porque Dios respeta nuestra libertad. Sabe que el mal es a menudo más fuerte que nuestras buenas intenciones. Sabe que necesitamos tiempo para afirmarnos en el bien. Porque tenemos que ir madurando, perfeccionándonos. Todos estamos llamados a ser santos y perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ese es el camino que hay que seguir. Y para eso, ¿qué tenemos? La palabra de Dios, los mandamientos, los sacramentos dentro de la Iglesia Católica que nos santifican y nos ayudan a ir caminando por el buen camino. Dios es paciente. Los impacientes somos nosotros. Somos impacientes cuando nos adelantamos a juzgar, cuando en realidad no nos corresponde decir quién es bueno y quién es malo. La historia, la vida da muchas vueltas, Hoy que cantamos victoria, algunos pues podemos llorar de la derrota. Es que yo soy así, estoy crecido espiritualmente, nada me puede pasar. Esperate, mejor no digas nada, estate en guardia, mejor rezá, orá, caminá fiel al Señor. Jesús nos habla de un juicio final. Y la espera de un juicio de Dios sobre el mundo es un elemento en la predicación de los profetas. Y es un elemento que no tenemos que olvidarnos de él. Viene un fin de la historia humana. Y viene un fin para cada uno de nosotros. Donde seremos juzgados. Así que todos tenemos que poner la barba en remojo, ¿sí? Aunque pareciera que aquí viviéramos en el infierno, en la tierra, ¿verdad? Niños enfermos, hambrientos, inmigrantes, terrorismo, violación, homicidio, crímenes, guerras, todo es obra del hombre, el hombre herido por el pecado. Pero entonces, ¿cómo se puede creer? Volvemos a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal? No podemos plantearnos esa pregunta. Ahora la pregunta, sabiendo todo esto, debería ser, ¿cómo podría un hombre bueno, con corazón, con razón, con inteligencia, soportar la vida en este mundo si no existiera Dios?
Es gracias a Dios que todavía existimos y que este planeta no se ha destruido por un desastre nuclear, por tantas cosas horribles que puedan pasar. Es gracias a Dios, es gracias a la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que todavía estamos aquí contando el cuento. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos muestran que el mal no tuvo la última palabra, ni tendrá la última palabra. Del peor de los males, que es la muerte de Cristo, Dios hizo salir el bien absoluto. Creemos que en el juicio final, Dios pondrá fin a toda la injusticia. Tengamos la certeza de eso. Él lo ha dicho. En el momento de la siega, ahí sí vamos a sacar la cizaña, la vamos a amarrar y la vamos a quemar y se acabó. Pero hay que tener paciencia. Los que tengamos paciencia, bienaventurados, porque verán a Dios. Tengamos paciencia. Paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu. Que nosotros podamos estar claros de que tenemos un Dios que nos ama. Y todo lo malo que nos sucede en este mundo es para bien, para que nuestra perfección, para que seamos mejores. Los santos lo han encarnado y ellos ya están felices con Dios. La pregunta es, ¿a dónde quiere ir usted? ¿Estar una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios? Estamos a tiempo. Dios nos ha dado esa libertad para elegir. Libremente escojamos. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.